Hoy entonces vamos a profundizar un poco el problema de la democracia deliberativa que comenzamos a mencionar hace varias clases y empezamos a ver en la clase pasada. Pero vamos a trabajar sobre varios ejes al mismo tiempo, ¿no? Uno es lo que hace un ratito planteaba Leandro, tiene que ver con que en general se asocia la democracia deliberativa a una teoría ética que es la ética del discurso, ética discurso. Y uno podría decir que en general es así. En general está asociado a la ética discursiva, pero no necesariamente. Hay desarrollo desde una perspectiva de democracia deliberativa, digo, de desarrollo teórico, ¿no? Que no dependen directamente de la ética discursiva, y aparte la ética discursiva es relativamente amplia. Hay diferentes enfoques de ética discursiva. Nosotros no vamos a entrar en la cuestión, sino para mencionarlo mínimamente, porque si no nos llevaría un tiempo especial. Y no le voy a pisar el rancho a... bueno, no sé si llegan a ver algo con respecto a los enfoques discursivos de la ética con Martín, porque la verdad es que una sola materia de ética tiene que ver tantas cosas que no sé cómo puede hacer. Entonces, vamos a hacer una referencia a la ética discursiva para ponernos en contexto, pero además vamos a volver sobre el planteo que hacen diferentes autores desde la democracia deliberativa, en el sentido de que posibilita una superación de algunos de los problemas que plantea la concepción de la democracia, llamémosla genéricamente neoliberal, ¿no? Pero una concepción de la democracia que considera que no es posible arribar a algo así como una idea común de lo que sea el interés general en una comunidad política, ¿no? Y luego vamos a tener en cuenta las condiciones institucionales. Y acá vamos a retomar el problema de la concentración mediática, pero no en el sentido en que lo estuvimos viendo en la clase anterior, sino en el sentido, o tomando como punto de partida, que efectivamente se aprobó una ley de democratización de la palabra que generaba mejores condiciones institucionales para la democracia deliberativa, y cuando llegó el gobierno anterior del presidente Mauricio Macri, digamos, recurrió a la forma más degradada del decisionismo, a saber, la que se vale de lo que se llama la excepcionalidad ficticia para derogar partes importantes de la ley de servicio de comunicación audiovisual que permitía, insisto, una democratización de la palabra. Aclaremos que no significó eso una derogación completa de la ley, y hay aspectos importantes de la ley que siguen estando vigentes. Pero se sacaron otros aspectos no solamente de la ley de servicio de comunicación audiovisual, sino de lo que sería la ley de telecomunicaciones, la ley argentina digital, que vieron consecuencias restrictivas con respecto al derecho a la información, ¿no? Y en consecuencia restrictiva con respecto a las condiciones institucionales para la democracia deliberativa. Así es que son varias cuestiones. Estamos digamos, en un contexto de complejidad que requiere un esfuerzo
Pero ustedes saben que, digamos, si no hay esfuerzo, no hay aprendizaje tampoco. Así es que lo que tratamos de siempre, como lo planteé, creo que en la primera clase, nos manejamos en un contexto de complejidad y tratamos de no simplificar la complejidad, sino de abordarla justamente en sus diferentes aspectos y en las relaciones posibles que conlleva esa complejidad. Y finalmente, como a mí me gusta hacer, vamos a trabajar con un caso, de manera tal de ilustrar esto, y vamos a trabajar con un caso real que vulnera el principio de kantiano, que es un ocultamiento que ocurrió y una serie de decisiones gubernamentales que ocurrieron para aprobar en un contexto de opacidad, es decir, de falta de transparencia, ese experimento a cielo abierto que se llamó zojización transgénica, del cual, en general, al día de la fecha, la mayor parte de la ciudadanía no está enterada, justamente porque ese ocultamiento continúa. Continúa. Y les digo más, para que tengan una idea hacia dónde vamos, también mostrando esto, no sé si ustedes saben que está por aprobarse algo que se llama un nuevo evento transgénico, que es el trigo transgénico. Y esto es bien interesante porque el ocultamiento que hay al respecto es muy grande. ¿Ustedes saben que se está por aprobar un trigo transgénico? Pregunto. No, yo no sabía nada. ¿Ninguno sabía? Algunos sí. Yo había escuchado algo, pero no más que eso. Bien. Les digo, para que ustedes tengan una idea, después eventualmente lo retomamos, ¿no? Pero para ver lo que es el ocultamiento con respecto al planteo que hace Kant, ¿no es cierto?, en el principio de publicidad. Me disculpan un minuto. Mi hija le había puesto la capucha, hacía una perra y no veía nada. Disculpen. El ocultamiento es tal que se lo publicita este trigo transgénico como resistente a la sequía, diseñado para resistir a las sequías. Y es verdad, pero este es el problema, la falta de información completa. Porque así como se lo diseñó para ser resistente a la sequía, fue el resultado de las investigaciones de una investigadora pagada por el Estado, que hizo un hallazgo de un gen, ¿no es cierto?, el girasol, que se podía trasladar a otras especies, ¿no?, que permitían que se resistiera a la sequía, también se lo diseñó para ser resistente a un herbicida, biocida, como quieran llamarlo, tienen distintos nombres según la connotación que se le quiera dar, que se llama glufosinato de amonio. Y este glufosinato de amonio es mucho peor que el glifosato, con consecuencias. Son diferentes, pero lo que hace es atacar eventualmente al sistema nervioso. Hay estudios científicos al respecto. Dicen que no, porque se degrada, que no queda nada. Y ahí es donde empieza la controversia, porque no está demostrado que en los niveles en los que se tiene que usar, efectivamente no queden rastros, y en consecuencia esto puede generar daño neurológico, pero de eso no se habla, absolutamente, no se habla para nada. Ahora, yo no me quiero meter en eso, porque podría seguir un rato largo hablando de eso, no me quiero meter estrictamente, sino en lo que tiene que ver con su relación al principio de publicidad. Y lo que es interesante es que en
este trigo transgénico tiene... Ahora los eventos transgénicos se aprueban en diferentes etapas. Hay una etapa que tiene que ver con la bioseguridad, y en esa etapa ya está aprobado. Está aprobado sin que se hayan escuchado las voces les digo, de muchísimos científicos que están en contra. No filósofos, científicos que están en contra, que saben de lo que están hablando, médicos que saben de lo que están hablando. En Europa en el 2013 se recontra restringió el uso del glufosinato de amonio, para que tengamos una idea de que efectivamente hay riesgo. Si alguno quiere, agarra, pone glufosinato de amonio, busca algún envase y pone los aspectos de seguridad, y se van a dar cuenta de que realmente lo que se publica en los envases es alarmante. Ahora, el problema es que no se abrió un debate al respecto. Entonces estamos hablando de democracia deliberativa con respecto a cuestiones que uno podría decir son decidibles cognitivamente, porque hay cuestiones que son indecidibles cognitivamente, son opinables, pero que son decidibles, y no se habilitó esto, ¿no? Ahora, en el año 2020, octubre de 2020, se aprobó una ley, que yo me puedo estar equivocando, pero creo que es la 27.566, que aprueba un acuerdo internacional, se llama Acuerdo de Escazú. Escazú. Después lo vamos a ver. Escazú. Este acuerdo de Escazú, que involucra a los países de América Latina, establece el principio de publicidad, el principio de transparencia, y que los gobiernos tienen que brindar toda la información correspondiente, pero además habilitar las consultas públicas. Esto hasta ahora no ocurrió. Vamos a ver que ahora que el presidente está tan comprometido en cuestiones ambientales, probablemente vieron en el discurso de hoy, interesante, ¿no es cierto? Ojalá realmente se meta la cuestión ambiental en la agenda política. La verdad es que la política, por lo menos lo que son los debates en términos electorales, son paupérrimos. No, ni quiero hacer referencia porque ya ustedes saben, por eso los temas están debatiendo, ¿no? Y que se meta la cuestión ambiental primaria, y después tenemos una elección real, que se empiezan a discutir y poner en la pública estos problemas. Ahora, supuestamente para aprobar esto, de lo que nadie sabe nada, y que tiene incidencia en la salud pública, y tiene otras incidencias, porque estos herbicidas, como el glifosato y el glifosinatos, vamos a charlar más adelante, para hacer siembra directa, ¿no es cierto? Y la siembra directa con organismos genéticamente modificados, en algún artículo que leí alguna vez, y por ejemplo, las horas de trabajo que se requieren de una persona por hectárea sembrada en un cultivo tradicional son promedio 180 horas por hectárea. Con los transgénicos son 4 horas. Entonces, tema que vamos a retomar más adelante, cuando se implementó entre gallos y medianoche, de la manera más opaca, haciendo lugar a un lobby, ¿no es cierto?, con las consideraciones de conveniencia para el país que son sumamente discutibles, que decidieron así una o dos personas prácticamente, podríamos decir, que fueron sensibles al lobby, entre ellos el actual canciller, por ejemplo, que en ese momento era secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por más que lo haya hecho con las mejores intenciones, la verdad es que en una democracia constitucional no se puede eludir, no se deben eludir las instancias deliberativas que pasan por el Congreso. Entonces, una comisión opaca no reemplaza el Congreso.
Y cuando se aprueba en 1995 la soja RR1 frente al Roundup, y el Roundup, que es el nombre comercial del glifosato, tanto, lo que empezó a ocurrir cuando se empezó a implementar la sofisticación transgénica es un desplazamiento poblacional del campo. ¿Mm? Entonces no es solamente el herbicida, el problema del herbicida. El transgénico que se diseña para diferentes cosas, el problema no es el transgénico en sí mismo, sino que cuando se diseñan para, por ejemplo, utilizar determinados herbicidas, ¿para qué? Para hacer siembra directa. Entonces, ¿qué haces? En vez de elaborar la tierra, en vez de desmalezar todo, con gente trabajando, ¿qué haces? Tirás ese veneno con aviones que le llegan a los pibes, que lo respiran, y te evitas todo ese trabajo, hacer siembra directa. Obviamente, lo que acompaña al trigo transgénico es la siembra directa. Es la siembra directa. Entonces, yo no soy especialista, o menos, nada más que un lector atento de esos temas, pero tiene que habilitarse el debate. Entonces todos tenemos que poder opinar. Y hay mucha gente que sí sabe mucho, médicos, científicos, que consideran que está mal, es malo, ¿no? Aparte sí he leído algunos artículos científicos que efectivamente corroboran. E insisto, la Unión Europea estableció una restricción del uso del nitrato de amonio por las consecuencias para la salud en términos de neurológicos. Todo esto está oculto. Todo esto está oculto. ¿Por qué está oculto? Bueno, ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, priman los intereses de algunas corporaciones porque con este tipo de paquete tecnológico no se beneficia la Argentina. Con la soja transgénica no se beneficiaba la Argentina. Sí, entraban divisas, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurría? Estamos en un contexto de deuda externa, de lo que llamamos la dictadura de la deuda, en que estos gobiernos democráticos, como el Alfonsín, el de Menem, o alguno que lo siguió, estaban absolutamente en una situación de tener que decir prácticamente que sí a cualquier propuesta de esta índole, cuando en muchos países está prohibido. Acá, en América Latina o en Europa, este uso de este tipo de biocidas. Y los que ganan en realidad, por medio del gobierno le entra en divisas, los que ganan son, venden las semillas, los que venden el glifosato, los que venden las máquinas, y las exportadoras cerealeras, porque este era un negocio para venderle cereales a China y a India, ¿no? Básicamente. Pero yo suelo decir que en rigor habría que hacer las cuentas, a ver cuánto le convino al Estado Nacional. Porque, como decía el gobernador Ernest Wiener, digo, para citar a alguien que no es cierto, habla en su ética, en su trayectoria política, lo que decía en un comentario que yo, en un curso en realidad que yo cito en el texto que ustedes tienen, es que toda esa gente que fue desplazada del campo a las ciudades no tenía dónde caerse muerta, porque no estaban ni siquiera capacitados para un trabajo en las ciudades, sino que lo único que conocían eran labores rurales. Y a toda esa gente el Estado la tuvo que atender con planes sociales. ¿Sí? Esta gente no solamente llegó a Santa Fe, a Córdoba, a Rosario. En Rosario, en general, hay laburos
que dicen que todo el deterioro que hay en Rosario, en términos de delincuencia, llamémoslo así, de crimen organizado, de narcotráfico, tiene que ver con el problema social. ¿Mm? Y además de tener que atender a esta población, acá en Moreno, por ejemplo, hay gente que vino de Paraguay directamente, ¿no? Gente que vino de Chaco, de Formosa, vinieron acá, por el Quinto. Y además, toda la gente que hubo que atender en términos de atención a la salud, enfermedades que generó esto, muy tardíamente, con unas terribles críticas en contra. Esa es una de las razones, David, ¿te acordás? Por la que este bioeticista brasileño hablaba en contra de la Organización Mundial de la Salud. Tardaron 10 años en decir que, con toda la evidencia científica que existía, tardaron 10 años a decir que es cancerígeno. Pero no solamente es cancerígeno, como decía y demostró el doctor Asco, que fue perseguido, no por el gobierno anterior, sino por el anterior, por el ministro de Tecnología del gobierno anterior, no del anterior, genera malformaciones embrionarias. Entonces nacieron un montón de pibitos con malformaciones. Y como dice la Asociación Médica Argentina, porque siempre hacen lo mismo, dicen, no se puede establecer una relación causal entre el glifosato y... Antes se decía, no se puede establecer una relación causal entre el carrillo y el cáncer. Van a hacer correlaciones. Entonces, si vos tenés que en una población, cuando se introduce el glifosato, rápidamente se triplica el número de casos de determinada enfermedad, y bueno, ahí tenés cuál es la variable que incide en estas enfermedades. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud tardó muchísimo tiempo en plantear esto, y por supuesto Monsanto Bayer dice no, que están equivocados, que todos los estudios están mal, que no, porque siguen con su propaganda y siguen metiendo presión, ¿no? Así es que en función de sus intereses, ¿no? Si Bayer es bueno. Bueno, entonces ahí vamos a llegar. Tenemos una ley desde el año pasado que establece las consultas públicas, no solamente el acceso a la información, sino las consultas públicas en todas aquellas cuestiones que impacten ambientalmente. Si esto es así, no debería depender meramente de la aprobación por parte de un organismo de Brasil, que compra la mitad del trigo que exporta a la Argentina, para que se termine de aprobar también en el aspecto comercial el trigo transgénico. Sino que se tendría que habilitar lo que dice la ley. Debería ocurrir. Así que bueno, estemos atentos. Estemos atentos. Vamos a compartir pantalla. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, compartimos pantalla. Bien. Vamos a hacer un breve repaso con respecto a esto. Bien, ya hablábamos. Les había prometido uno de los libros de James Buchanan. Este es el cálculo del consenso. Gordon Tullock. Está todo marcadito, todo estudiadito. Es otro libro que es interesante, que se llama Ensayos de Economía de James Buchanan, ¿no? Este premio Nobel de Economía neoliberal devenido teórico político. El que no tengo es
libertad entre la anarquía y el Leviatán, pero sí tengo una serie de artículos, pero ese la verdad no lo pude leer de primero. Y habíamos dicho, ¿no? Ya es un viejo conocido nuestro, que reivindica el paradigma económico de la política y en contra de lo que sería un paradigma rusoniano, ¿no? Y lo que plantea, y esto es muy relevante, es la imposibilidad de establecer cuál sea el interés general. Entonces, para detenernos un momento en esto sería así porque desde la perspectiva de la teoría política, de la elección pública, lo único que hay son funciones de bienestar. Cada individuo tiene una función de bienestar. Una función de bienestar significa que cada uno de nosotros tenemos una serie de preferencias en términos de bienes, de valores, de qué queremos, ¿no es cierto? Si priorizamos, no sé, la seguridad, la educación, la paz, tener una casa, tener un auto descapotable, lo que a ustedes se les ocurra. Tener indumentaria de tal característica de marca, que no nos importe la marca. A ustedes se les ocurra armar una canasta, cada uno de ustedes, todas las cosas que a ustedes les interesan, cosas que ustedes valoran, y un día agarran, se sientan y dicen, bueno, ¿cómo ordeno esto? Y empiezan a decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Bueno, el otro día les hablaba del teorema de la imposibilidad de Arrow por esto de mucho candidato a diputado en la Cava, por suerte. De Arrow. Bueno, el teorema de la imposibilidad de Arrow dice que si hay dos personas que tienen tres variables distintas, ya no podés establecer una compatibilización en eso, ¿no? En términos de, digamos, de elecciones personales, de que tengan la misma función de bienestar, dicen salvo que exista un dictador que le diga, vos tenés que... Y justamente lo interesante, acá pasan varias cosas. Una, vamos a ir anunciándola, es que efectivamente hay un paradigma de racionalidad con el que se vienen manejando, que es... Ahora, acto seguido, voy a hacer alguna mínima referencia a ese paradigma, porque después lo vamos a tematizar cuando entremos en cuestiones que, si se quieren, más duras en términos de filosofía, ¿no? Y ese paradigma de una racionalidad deductiva imposibilita determinadas formas de fundamentación. De hecho, la filosofía práctica renuncia a la fundamentación durante muchísimas décadas por estar encerrada dentro de los límites que establecía el paradigma, el cual no quiero meterme ahora en eso, ya vamos a entrar ahí. Y esto es una consecuencia también de eso, ¿no? De los límites de ese paradigma. Entonces, lo que dicen, y se los anuncio nada más, porque también vamos a volver, lo único que es posible es establecer lo que en economía se llama la mejora paretiana potencia, ¿no? Un conjunto de palabrotas, que les pido disculpas, pero ¿qué significa eso? Que no podemos hablar de interés general, porque, dicen ellos, tenemos este problema de inconmensurabilidad entre las distintas funciones de bienestar de cada individuo. Entonces,
a lo sumo lo que podemos decir es que una situación social es de mayor bienestar que otra si hay una persona que está mejor y el resto permanecen igual. Eso es la mejora paretiana potencial. Yo comparo la situación 1 de una sociedad y después hago una hipótesis de una situación 2 en la que están todos igual, menos uno que está mejor, que puede acceder a más bienes. Entonces, digo, esa situación es mejor que la anterior. Ese es todo el criterio de bienestar que se puede manejar desde estas perspectivas. Y la realidad es que se están olvidando que además existe la comunicación. Existe la comunicación. Existe la acción comunicativa y la comunicación posibilita que nosotros discutamos entre nosotros nuestras funciones de bienestar. Sobre todo en aquello que uno diría es prioritario en términos de agenda pública. No vamos a discutir David, Amílcar, las funciones de bienestar de ustedes con la mía, que qué sé yo, supongamos que tenemos 30 ítems diferentes. Pero hay en un punto y podemos discutir algunos aspectos que son prioritarios y que tienen que ver con política pública. Hacia el ámbito privado, las preferencias privadas que no afectan el interés público, carece de interés. Pero en lo que tiene que ver con el interés público, podemos ponernos a discutir entre nosotros. Entonces, no sé, David agarra y dice, no, lo más importante es la seguridad, ¿no es cierto? Y tenemos un presupuesto muy restringido, hay que ponerlo todo en seguridad y no dedicarle nada a la educación, ¿no? Entonces Amílcar dice, no, bueno, justamente vamos a actuar sobre las consecuencias, sobre las causas de la inseguridad. Entonces dice, no, tenemos que empezar por la educación, y así lo que se genera es una deliberación. Esa deliberación se pone no solamente nuestras opiniones, sino que se pone información sobre la mesa, y en esa deliberación, escuchándonos recíprocamente, podemos aprender. Por eso se plantea que la democracia deliberativa es el planteo de Lexi, de Habermas, de los antagoninos, creo que vamos a ver, y otros. Entonces, la superación de este paradigma de la democracia, que por las características que mencionábamos, ¿no es cierto?, reduce la democracia a una competencia entre élites. Eso ya venía de antes, ya decía Max Weber, ¿cierto? Cuando recién empezaba, ojo, cuando recién empezaba la democracia de masas, Weber escribió hasta el y pico del siglo XX. Pero después, más adelante, otros autores ya no lo ponían de manera descriptiva, lo ponían de manera prescriptiva. Schumpeter, por ejemplo, que es de alguna manera a quien siguen estos autores, ¿no? Y la verdad es que la democracia entendida como competencia entre élites es una democracia restringida, es una democracia que no habilita a la participación ni al acceso a la información de todos. Y estas restricciones tienen las consecuencias que al menos todos conocemos. Cuando se plantea la democracia representativa, en la Constitución norteamericana, ustedes saben en gran medida lo que se quiera, como explícitamente, ¿no? Me he dicho, tener a la gente
del llano lo más lejos posible, que intervenga lo menos posible, y sostener los privilegios de sectores más favorecidos. Y esto es la experiencia que tengo con la democracia representativa, ¿no? Así es que, por más que nuestra Constitución, por ejemplo, sigue diciendo que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, la verdad es que sí, deliberamos, sí, esta deliberación se reconoce, porque ese precepto entra en conflicto con otros preceptos de ampliación de las libertades que están en los tratados internacionales, pero más en la propia práctica política. Como ustedes saben, en los últimos años, o en el siglo XXI, se han discutido muchos temas, en los cuales, para poner discusiones, la ley de servicio de comunicación audiovisual o la ley voluntaria del embarazo, ¿no es cierto? En los que la deliberación no quedó nada más que restringida a los representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿no? Que se habilitó que organizaciones de la sociedad civil, individuos, participen de esa deliberación, expresando su punto de vista y fundamentándolo. ¿Por qué sí y por qué no? Para hacerlo, digamos, de una manera simplificada. Sabemos que hay distintas formas de hacer una ley. Frente a un problema hay, digamos, a veces la respuesta es contingente, se pueden elaborar diferentes propuestas, ¿no? Y en última instancia, bueno, va a ser la regla de la mayoría la que diga. Pero no inmediatamente, sino después de deliberar, después de que nos informemos, después de que haya un aprendizaje. Porque, el ejemplo, por ejemplo, ley de interrupción voluntaria del embarazo, esa discusión pública, esa deliberación pública, permitió un enorme aprendizaje. Hay gente que dijo, estoy hablando de legisladores, estoy hablando de expresidenta de la Nación, que dijeron, yo cambié mi posición en función de, digo, para tomarlo como ejemplo, ¿no?, de la clase deliberativa, cambié mi posición en función de lo que aprendí en este debate, y de la información que se puso sobre la mesa en este debate. Y esto es lo que reivindica esta teoría de la democracia. Es decir, también más que una teoría, yo en lo personal estoy convencido que no hay otra forma de que haya una democracia constitucional cabal que no sea a través de una democracia deliberativa en la que se ejerza efectivamente el derecho a la comunicación. Es decir, la libertad de expresión, no meramente en sentido individual, sino en sentido colectivo, y el acceso a múltiples fuentes de información, y además a la información pública. Entonces, esto es lo que reivindica las teorías deliberativas de la democracia, que además reivindican un empoderamiento, como ya habíamos hablado en la clase pasada, de las asociaciones intermedias, si quieren llamarlas así, de las organizaciones sociales, para que puedan efectivamente participar en esta deliberación, tener incidencia en la colectiva. Hoy por hoy, como estuvimos hablando, la agenda pública es básicamente la agenda publicada. Agenda que representa los intereses de aquellas corporaciones que son dueñas de los medios de comunicación oligopólicos, y la mayoría de las voces lamentablemente no se pueden. Y además, queda claro, porque venimos hablando de antes, hay un ocultamiento sistemático de información que es relevante para tomar decisiones. Y se lo ocultan, no quieren que se discuta de eso, porque no vaya a ser
que la gente se ponga en contra. Y, obviamente, si nos enteramos de que tenemos el riesgo de darle veneno a nuestros hijos, nos vamos a poner en contra. Hay en ética, en bioética hay algo que se llama principio de precaución. Cuando algo es dudoso, hay que abstenerse. Después, bueno, hay otras consecuencias sobre las que no voy a volver, que tiene esa concepción de la democracia y esa concepción de la imposibilidad de llegar a general, etcétera, etcétera, que tiene que ver justamente con, como habíamos hablado, creo que en la primera o la segunda clase, nosotros vivimos en dos dimensiones, ¿no? La dimensión del ciudadano y la dimensión del burgués. No es que hay un burgués y hay un ciudadano. Cada uno de nosotros somos burgués y somos ciudadanos. Algunos son más burgueses y otros son más ciudadanos. Por decirlo así, los equilibrios son diferentes, pero cada uno de nosotros tiene un interés particular y cada uno de nosotros debe procurar el interés general. ¿Mm? Ahora, ya esta autocomprensión como homo económico nos condena a una sola dimensión. Dar nada más que nuestro interés. ¿Qué comunidad política se produce? ¿Qué sociedad? Bueno, vamos un poquito entonces a ver el planteo, una aproximación nada más al planteo de la ética discursiva. De hecho, cuando nosotros más adelante, de hecho después del parcial, vamos a empezar a hablar de alguna manera de lo que sería una ampliación de la racionalidad. Esta ampliación de la racionalidad tiene que ver con un giro que se produjo en Sofía, que es conocido como giro lingüístico, pero también como el giro pragmático, ¿no? Lo pragmático, ¿en qué sentido? En que esto va a quedar más claro cuando lo tematicemos más adelante algunas de estas cuestiones, en que, ¿ustedes se acuerdan cuando en semiótica se habla de las dimensiones del lenguaje? Se dice que hay una dimensión sintáctica, hay una dimensión semántica y hay una dimensión pragmática. La dimensión sintáctica es la relación entre los signos. Por ejemplo, pueden ser las diferentes conexiones gramaticales o las conectivas lógicas. La lógica es un ejemplo de dimensión sintáctica. Y como ustedes saben, la semántica es la relación del signo con su significado. Después, bueno, eso se abre enormemente, porque uno puede pensar que es un objeto, que el significado es otro significado, ¿no es cierto? Y se nos abre todo un montón de problemas propios de la filosofía del lenguaje. Pero lo que va a generar el giro lingüístico es una consideración de la dimensión pragmática, es decir, de concebir, normalmente se dice, bueno, la relación de los signos con los usuarios, pero diríamos concebir al lenguaje como acción, ¿no es cierto? Pragmática, acción. Y acá, entonces, lo que nosotros vamos a ver es que hay diferentes perspectivas. Nosotros vamos a trabajar con una perspectiva, con una forma de razonamiento, que vamos a empezar a ver después de la evaluación parcial, pero hay otro enfoque, que es el enfoque de la teoría de la acción comunicativa, que se basa también en la dimensión práctica. Ahora, lo que
es relevante para este contexto, lo que es relevante para este contexto es pensar que todos somos hablantes, que hablar es una acción. Pero, fíjense acá, hay un pasaje que es ni más ni menos que el pasaje del yo pienso al nosotros inventamos. El yo pienso corresponde, claro está, al plano que inaugura la filosofía del sujeto. Vieron que en general, por ejemplo, ahí está la filosofía del ser, la del sujeto, y después viene la dimensión intersubjetiva del lenguaje. Y nosotros nos constituimos, en rigor, en el lenguaje. Nuestro pensamiento se constituye en el lenguaje. Ya estuvimos hablando en otras clases, ¿no es cierto?, de algunos problemas que presenta el lenguaje, pero acá lo que nos va a interesar, en todo caso, no son los problemas que puede presentar unas limitaciones en el lenguaje, para el aprendizaje o para la percepción, sino el hecho sencillo de que el lenguaje ya desde el vamos es intersubjetivo. Al lenguaje lo construimos con nosotros. Y esa construcción del lenguaje con los otros es un reconocimiento de los otros como interlocutores. Y de alguna manera, y para no complicarla más, en esto se basa la ética discursiva, en un reconocimiento de los otros como hablantes. Yo no puedo dejar de reconocer a los otros como hablantes. Si dejara de reconocer a los otros como hablantes, en consecuencia con derecho a hablar, estaría incurriendo en lo que se denomina una contradicción práctica. Así es que el punto de partida de la ética discursiva es este giro pragmático, y después, bueno, hay distintas corrientes. La de Apple, que va a considerar un giro pragmático trascendental, entonces va a hablar de las condiciones de posibilidad de cualquier discurso como una instancia, una norma básica irrebasable, y otros que van a tener posturas en las que van a considerar que esta discusión sobre si esa norma básica es irrebasable o no es irrebasable no es tan importante. Lo que es importante es generar las condiciones institucionales para el discurso. Y hay una serie de reglas del discurso. Hay una serie de reglas del discurso, pero bueno, había omitido referirme a esto, ¿no? El planteo es que los conflictos se tienen que resolver argumentativamente. Pero argumentativamente entre todos los afectados. Y, como ustedes saben, a veces los afectados no están presentes. Si los afectados no están presentes, y a veces no pueden estar presentes, es imposible que estén presentes. Porque es imposible que algunos afectados estén presentes. Y si murieron, no pueden estar presentes. Murieron, no pueden estar presentes. Y además hay otra, Francisco. Otra que es por ese lado. Es ¿quién es más? El no reconocimiento, digamos. No, pero va por el lado de lo que decía Francisco. Ah. ¿Quién es imposible que estén presentes? Y sin embargo son afectados. ¿Los que todavía no nacieron?
todavía no nacieron, Tamara, que todavía no nacieron. Lo que en general se llaman las futuras generaciones. Esto no es como planteo de los derechos que se dan en un debate como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino que son típicamente los debates que se dan con otro eje que tienen que ver con lo que se llama la sostenibilidad. Concepto que siempre hay que tenerlo en claro, pero tiene que ver con que nosotros tenemos que poder satisfacer nuestras necesidades, pero al mismo tiempo tenemos que permitir que las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades. Entonces, cuando veamos, por ejemplo, de Rawls, vamos a ver que hay principios que se pueden pensar también en ese sentido. Tenemos que, uno dice, supongamos, tenemos tales recursos. Somos los que estamos, así como para jugar un poco, no me acuerdo si era Francisco que me decía, ¿cuántos somos en la Tierra? ¿Quién es el que me tiraba el número? Creo que ahora está más cerca de 8.000 millones. Yo había dicho 7.000, pero creo que son 7.800 por ahí. 7.000, como 7.000, cerca de 7.900, sí, efectivamente. Entonces, repartimos todo lo que hay entre los 7.900 y, qué sé yo, disfrutamos, ¿no es cierto?, de todos los bienes existentes, y claro, se produce utilizando recursos naturales, muchos no renovables, y si hacemos eso, sí, como entre nosotros, ¿qué pasa con la futura generación? Entonces, por eso, y a cuento de eso, viene esto de todos los afectados, de todos los afectados. Por supuesto que hay afectados que claramente deberían estar. Pongamos en la discusión sobre estas cuestiones del uso de los transgénicos, y sería interesante que gente que no tiene ni idea se entere que está por ser expulsada de los campos, que tienen al respecto. Bien. Ahora, lo que hay que tener en cuenta acá, la discusión, cuando sea los criterios de validez de la ética discursiva, en buena medida se dice, bueno, una norma va a ser válida en la medida que cumpla con los procedimientos. Entonces se la plantea como procedimental, una ética procedimental. Las condiciones, ¿no es cierto?, para que se produzca curso, se cumple con las reglas, el resultado va a ser una norma válida. La norma va a ser válida, nomás se cumple con algunos principios, como el principio de universalización. Si nosotros, universalización es una reelaboración discursiva del imperativo categórico. El categórico kantiano estaba planteado desde la filosofía del sujeto. Obra de tal modo que puedas convertir, ¿no es cierto?, en una legislación universal. La verdad no me lo acuerdo ahora de memoria. El primer enunciado del imperativo categórico. No me sale. Pero acá no es un sujeto, sino que es una relación intersubjetiva en la que hay diferentes posiciones que plantean que su perspectiva es la válida. Bueno, hay que pasar por la prueba de la universalización para ver si esos intereses que representan efectivamente se pueden transformar en una norma válida. Para eso, por ejemplo, tienen que ser universalizados. Vamos a las reglas del discurso, que ustedes tienen, entiendo yo, en la nota, en el artículo S.
que son las siguientes. Quien puede hablar puede tomar parte en el discurso. Y esto deriva del reconocimiento de los hablantes. Todos pueden cuestionar cualquier afirmación. Todos pueden introducir cualquier afirmación en el discurso. Todos pueden expresar sus opiniones, deseos, necesidades. Y no puede impedirse a ningún hablante, por medio de la coerción reinante dentro o fuera del discurso, que ejerza sus derechos fundamentales establecidos en A. Es decir, que ejerza su libertad de expresión. Y esta regla, que se refiere a que para que efectivamente haya discurso, no tiene que existir la distorsión que genera la coerción, requiere pensar los diferentes tipos de coerciones que podemos estar sometidos. Y generar las condiciones institucionales para el discurso público supone entonces considerar esas coerciones y removerlas. Por eso yo le pongo acá, no está en el artículo, creo, pero estuvimos viendo, la pobreza es quizá peor de las coerciones, ¿no? Cuando hablamos de pobreza no estamos hablando en términos de carencia de renta, sino que estamos hablando de pobreza también en términos de qué, por ejemplo. Digo, de esto ya estuvimos hablando. ¿De qué otra forma se expresa o se manifiesta? La falta de capacidades de agencia. Bien. En falta de capacidad de agencia. Ese es el gran problema de la pobreza, es que el correlato es la falta de capacidad de agencia. Frecuentemente, ¿no? Obviamente. Pero en este contexto, la concentración económica y su correlato, la concentración mediática, es una coerción. ¿Sí? Es una coerción. Es una coerción que tiene un montón de conceptos, ¿no? Porque habíamos dicho que el problema de la concentración del poder, sea de poder político, de poder económico, es que puede conducir a abusos de poder. Y suele conducir a abusos de poder, indica en nuestro presente. Pero en términos de concentración mediática, aparece este problema, ¿no? Que es que va desapareciendo el periodismo. Va desapareciendo el periodismo. No se puede decir que la gente que trabaja en los medios de comunicación necesariamente sean periodistas. Porque si se supone, digo, para hacer una semblanza muy rápida, un periodista busca la verdad, es una de las formas que buscan la verdad. El punto es que los medios de comunicación concentrados, no solamente, establecen líneas editoriales que dicen, vos esta línea no la podés pasar, de esto no podés hablar. Y no te podés ir a trabajar a otro lado, porque no hay otro lugar donde trabajar. ¿Sí? En general, digo, se restringe mucho digamos, el ámbito laboral para el ejercicio del periodismo en total. Y además,
aparece efectivamente, qué sé yo, un cambio tecnológico que puede generar algunas oportunidades, ¿no? para, para hacer un periodismo alternativo, ¿no? Forma de comunicación. La web, digamos, y las redes sociales pueden posibilitar un nuevo periodismo. De hecho, existen esta forma de nuevo periodismo autogestivo, periodismo financiado por el público que hace un aporte económico para que esos periodistas sigan trabajando de periodistas. Digo, hay diferentes ejemplos, la verdad. No querría dar alguno en particular para no parecer sesgado, pero ustedes conocen todos los medios alternativos que aparecen. Ahora, la pregunta es si esos medios alternativos que aparecieron realmente permiten hacer un contrapeso a los medios concentrados tradicionales, que además manejan, como veremos un poco más profundamente en la clase que viene, ¿no? Pero realmente se puede pensar que esos medios alternativos, con las nuevas tecnologías, pueden hacer eso a unos medios que están rebotando la misma noticia en diferentes formas. No sé, han ocurrido, como en la clase que viene, pero el tipo dice algo que le dijo una fuente anónima, para poner ejemplo, este pseudo periodista, un foro, no está imputado penalmente, dice algo que una fuente anónima dice que le dijo una fuente anónima incomprobable. Ese es un problema en sí mismo, ¿no? Creo que la legislación correspondiente. El tipo larga una versión, esa versión empieza a rebotar en todos lados, incluidas las redes sociales. Pero la base, desde mi punto de vista, siguen siendo los medios tradicionales. Siguen siendo los medios tradicionales. O un uso tradicional de las redes sociales. Yo casi diría, la distinción hay que ponerla entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. Para adelantar lo que dice Owen Fitz, ¿vieron que ustedes el artículo? Owen Fitz, un filósofo que se ocupa de estas cuestiones, que también que se ocupa de democracia liberativa, se ocupa de estas cuestiones, que es uno de los filósofos citados, por ejemplo, en el fallo de la Corte Suprema, junto con Joan Nini y Carlos Santiago Nini. Y lo que énfasis que pone Owen Fitz es en la pasividad. Pone enfrente a un medio que digo, no es, estás frente a la televisión meramente como uno movida, sino que también puedes tener un celu y estar leyendo de manera absolutamente acrítica los tweets que te llegan, que repiten lo que la versión que mandó este tipo en una fuente anónima, que después se comprobó que era falsa. Bueno, la concentración mediática entonces claramente es restrictiva del discurso práctico, es incompatible con una democracia deliberativa, y así lo entendieron nuestros legisladores, y así lo entendieron nuestros constituyentes cuando aprobaron tratados que lo que hacen es garantizar, ¿no es cierto?, y además exigen promover y proteger el derecho a la comunicación en el sentido más amplio. Yo
bueno, vieron que es recurrente, ¿no? En los planteos que hago, de siempre estar viendo la experiencia comparada. Por lo mismo que digo siempre, no solo nos permite conocer otras culturas, otras realidades políticas, sino que nos permite a nosotros. Y en ese sentido, a mí me interesó ver la experiencia comparada con Alemania. Debe haber sido otro país, pero quizá porque me resulta más fácil acceder a determinada bibliografía, pero también porque, como estuvimos viendo, Alemania es un país del capitalismo avanzado, es un país cuya democracia funciona muy bien, y es un país que también fue afectado por el neoliberalismo global. Es un país que tenía lo que se llama, lo que ellos denominan, ¿no? Lo que es el capitalismo renano, un tipo de capitalismo que no es compatible con el neoliberalismo. Es un capitalismo que ellos lo denominan social de mercado. ¿Okay? Tiene especial cuidado respecto a los derechos sociales, económicos, culturales, pero que, como estuvimos viendo en términos de la nueva ley de Gresham, también, de alguna manera, tiene que arreglársela para ver cómo compite a nivel global cuando hay un deterioro, ¿no es cierto?, ventajas competitivas. Pero esto es lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? Porque si nosotros hablamos del Estado, de la democracia alemana, pero después decimos, volvemos de nuevo a lo mismo, alguna corporación alemana como Bayer, que tiene el poder que tiene, ¿no es cierto?, y hace los desastres que hace, ¿no? Y digo, es de origen alemán. Pero bueno, quizás estén aprendiendo, quizás estén aprendiendo. Quizás se autolimite. Ahora no resulta limitarlo, ¿no? Pero hay países que le pueden poner más límites que los límites que le ponemos acá, ¿no? De la capacidad estatal es muy importante. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo así bien clarito. En Europa están viendo de autorizar la importación de transgénicos. De importar maíz transgénico. Dicho sea de paso, México, que se alimenta con maíz, lo va a vivir. Pero lo que van a defender a rajatabla es que no se pueda producir allá. Y eso es lo que se llama desplazamiento de la industria sucia del primer mundo a países como el glifosato lo tiramos acá. El fósforo se lo llevan de nuestra tierra. Es un mineral que no es renovable. Se va con la soja. Digo, para que veamos, ¿no es cierto?, lo que es la capacidad y las diferencias, ¿no? Típicamente, el desplazamiento de la industria sucia, y no, si no queremos tener una papelera contaminante en Noruega, porque somos un país que cuida todo, bárbaro, sí, entonces se los mandamos al Río de la Plata. ¿Mm? ¿Y qué ocurre? Hablando de capacidad estatal, vista gorda de gobierno nacional, vista gorda de gobierno provincial, vista gorda de gobierno municipal. Tienen que levantar la gente, el pueblo de Gualeguaychú, para ponerle un límite a este abuso de poder.
¿Se acuerdan de eso? Ustedes no, ¿no? ¿Alguno se acuerda del quilombo de las banderas? Sí, en... Sí, sí, sí. Sí, sí. digan. Ah, pero bueno, si quieren agregar algo. Profesor, una Sí, pregunta, o dejarlo para el final, las preguntas. sí, decime. Bueno, no, yo le iba a preguntar, porque usted decía recién que la concentración económica y la concentración mediática impide, digamos, el diálogo y la construcción de subjetividades ciudadanas, ¿no? A partir de ese diálogo, y hace que ciertos grupos económicos se perpetúen en el poder y sean representantes en el Estado, ¿no? Y la consecuencia de eso es que, digamos, tomen medidas en detrimento del bienestar ambiental, del bienestar social y demás. Pero también dice que es el Estado quien debe regular estas y darle a otros medios las condiciones para que puedan acceder al debate público, no al foro público. Y no es circular pensar que digamos, quienes son legitimados por el oligopolio de medios tienen que ser quienes habiliten, digamos, otros medios. No, no, está bien. Está muy bien. Muy buena pregunta. Excelente. Se llama, el problema es este. Digamos, el Estado, se suele decir, es un espacio de disputas. Y una de las disputas por el Estado se da en las elecciones. Entonces, nosotros, fíjate, digo, más allá de que efectivamente hay un tema que tiene que ver con el financiamiento de la política, que yo no lo dije, pero igual lo asumo, ¿no es cierto? No son los mismos los intereses representados, ni son iguales las ideas que hay con respecto a cómo tiene que, cuáles, supongamos, digámoslo así abstractamente, las leyes que habría que aprobar y el de curso, ¿no es cierto? Que se llama dos proyectos en pugna, ¿viste? Que ahora lo dicen dos proyectos en pugna. Efectivamente, hay dos proyectos en pugna, el neoliberal y un proyecto alternativo que tiene un montón de matices y que, bueno, decidió unirse para desplazar al neoliberal, aunque todavía tiene un montón de características neoliberales, que a veces, qué sé yo, vieron que juntan, digámoslo así. Ahora, por eso, lo que vos planteas es importante, pero de lo que estamos hablando en la clase pasada, Fiamma, el hecho de que exista un control externo al Estado. Entonces ya no hablamos de la división de poderes tradicional, sino que justamente hablamos de que, dado que existe una poliarquía neocorporativa en términos de Habermas, ¿no? Para usar términos Habermas, Robert Dahl, hay que plantear el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, obviamente, las organizaciones de la sociedad civil se organizan en función de necesidades y en función de demandas. Se supone que algunos de esos tipos de organizaciones, que son los partidos políticos, lo que tratan de no es estar organizados en función de una demanda X, sino de un proyecto, de una plataforma que incluye diferentes aspectos de la vida social. Ahora, si existe esta elitización, ¿no es cierto?, por lo que sea, el asunto no es que sea un círculo vicioso, sino que el desafío es cómo le entras, cómo haces para incidir, cómo lográs instalarte para eventualmente llegar también a la representación política, es decir, estar en alguno de los poderes del Estado. Digamos, en la presidencia o formando parte de una coalición de gobierno, un reparto de ministerios, como ocurre actualmente en nuestro país, y como ocurre de manera así, digamos, usual y habitual en los regímenes parlamentarios, ¿no?
además, cómo llegar al poder legislativo. El tema del poder judicial es un tema aparte que ya sabemos que hay enormes problemas, a lo cual hacemos referencia, ¿cierto? Que no son electivos, y en la medida en que permanecen en su cargo por lo menos hasta los 75 años, entonces es por lo menos muy manipulado por los poderes. Ahora, está claro que le cuesta mucho más a aquellos sectores que no tienen ese poder económico, ese poder comunicativo, acceder al Estado. Pero eso no es un imposible, de hecho ocurre. Se accede y después te cascotean. Veamos el ejemplo de Perú, ¿no? Digo, para tomar un ejemplo así bien conocido por todos en este momento, el maestro Castillo. El maestro Castillo es presidente de la Nación. Ahora, el asunto es cuáles son las posibilidades que va a tener el maestro Castillo para gobernar en función de que ya antes de que asumiera, lo cascotearon durante toda la campaña, no solo el fujimorismo, ¿no es cierto?, representantes del neoliberalismo, el autoritarismo, sino que aquellas corporaciones, como decía un periodista en el auspicio de su programa, Bernardo Neusta, a las que les interesa el país, que les interesa llevárselo bien del país, y lo financian, y es difícil. Y apenas asumió el poder, digamos, no el poder, el gobierno, la presidencia ya lo están cascoteando, ¿no? Entonces, este es el juego. Y en ese difícil juego, qué sé yo, sobre este difícil juego que llamaban guerra de trincheras, ¿no es cierto? Donde hay que tratar de avanzar, y después avanzar otro poquito, ¿no? Entonces ahí, en este difícil juego, tenés que ir logrando. Ahora, me interesa mucho lo que vos planteaste porque si uno piensa en algunas leyes, nos retrotrae al final de la clase pasada, vos fíjate, la capacidad de los poderes fácticos. Lograron, no sé de qué manera, te digo la verdad, no sé de qué manera, es una cosa que a mí, si alguno sabe algo al respecto, le pido por favor que la comparta conmigo. Lograron, no sé de qué manera, que un tipo sumamente, digamos, con una enorme visión, aprobara el decreto ese 527, ¿se acuerdan? Hablábamos que suspendió los plazos de las licencias otorgadas por la dictadura en el contexto de la ley de redifusión de la dictadura por 10 años más, es decir, la llevó de 25 a 35, pues ya había sido prorrogado, pero no se prorrogó, se suspendieron los plazos, ¿no? Entonces, esas son cosas que logran los poderes fácticos. Ahora vos fíjate, cuando ocurre eso en el año 2005, ya, en primer lugar, desde que empezó la recuperación de la democracia, se presentaron varios proyectos de ley para sacar, para remover la ley de redifusión de la dictadura. Lo que nosotros vimos es que lejos de ocurrir eso, lo que ocurrió fue que se profundizó la concentración en el gobierno de Menem. ¿Por qué? Y porque cuando a Alfonsín le pasó lo que le pasó, y mandó a Rodolfo Terrania a negociar con Menem la transición a través del adelantamiento de las elecciones, ¿con quién se encontró? Digo porque ya es de público conocimiento. ¿Con quién se encontró Terráneo en la casa de Menem en Anillac? Con Héctor Manieto. Estaba Héctor Manieto. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la cortina, vamos a dormir, ¿no es cierto? Y tratamos de estar varios días durmiendo,
Pero no, lo que ocurrió es que las organizaciones sociales, obviamente perjudicadas por todo esto, insistieron. Nos pasó la planadora de no solo del neoliberalismo, la hegemonía liberal, de la caída del muro de Berlín. Se dio una situación, una configuración tremenda a nivel global para que la globalización, que es una revolución tecnológica, se diera en términos neoliberales. ¿Sí? Puede haber globalización no neoliberal. Ahora, fíjate que además de los proyectos que se presentaron, que obviamente no llegaron a nada, el que más llegó con un proyecto, por ejemplo, me acuerdo, fue un senador, creo que de La Pampa era, Laferriere, que presentó un proyecto de derecho a réplica. Es decir, que si un medio de comunicación te manda fruta, te den derecho a réplica. Y logró media sanción. ¿Saben qué le pasó al senador Laferriere? No es que le aflojaron la rueda delantera del auto, no llegaron a eso. Con él no llegaron a eso. No apareció nunca más en los medios de comunicación. Pasó a ser un muerto vivo, para decirlo en términos que... un muerto político. Ahora, las organizaciones sociales siguieron las radios comunitarias, las facultades que tienen carrera de comunicación, los sindicatos de prensa. ¿Tienes los sindicatos de prensa? ¿Qué pasa con tus condiciones de trabajo en un contexto de medios concentrados? Y se armó la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que sacó su primer documento impactante en el año 2004. Pongámosle, grosso modo, un año antes de ese, que mantuvo la concentración cuando era la oportunidad, ¿no es cierto?, justamente porque vencían las licencias. No le tenía que sacar nada a nadie, no tenía ni que desinvertir, ni adecuar nada. Ahí se vencían las licencias, discutamos una ley, hagamos una pequeña prórroga eventualmente, barajamos y demos de nuevo. Se perdió la oportunidad. Se perdió. Y pasó lo que pasó en el año 2008. Entonces, digo, ¿por qué es interesante? Porque la ley de servicio de comunicación y otra ley muy importante, por ejemplo, de la asignación universal por hijo, en un contexto, insisto, ¿no? No solamente de desempleo, sino básicamente de empleo informal o de desaliento laboral, siempre recordarle que hay un montón de gente que no está medida. Dijo el presidente, no están medidos porque no son desempleados, porque la encuesta permanente de hogares no los considera desempleados, porque la semana anterior buscaron trabajo. Me cayó en la casa y yo ya hace tiempo que no buscaba trabajo, hago lo que puedo. Voy, pinto casa, arreglo caño, corto el pasto, cartón. Ahora, esas organizaciones sociales convergieron con un gobierno democrático en términos de generar poder político y comunicativo que se identifican. Entonces, se logró, después de que hubiera una divisoria de aguas, como fue el conflicto con el campo, que el gobierno, que no había comprendido la importancia que tenía, que le planteaban legisladores propios, legisladores del mismo campo político, organizaciones sindicales del mismo campo, decían, tenemos que ir... No. Hasta que pasó eso. Entonces, ahí, ese gobierno se dio cuenta que sí, era necesario. Democrático de la palabra. Y porque la presidenta hablaba de algo que quizás si se le explicaba a la población, aceptaba en general,
Pero no, ¿qué importó? Las corporaciones. Corporaciones, básicamente, que representan justamente los intereses agroexportadores, ¿no? No el campo. O sea, mi vieja veía el noticiero pobre y decía, uy, mira cómo se tiran contra los campesinos. Entonces, vos tenés que explicar, no es contra los campesinos. El campo es un eufemismo para hablar a los grandes terratenientes y sobre todo a las cerealeras exportadoras. Que no deben pagar por una renta extraordinaria. Entonces, esas leyes son, digo, y otras también, pero digo, me refiero a estas leyes simplemente por eso, porque hay una convergencia de reivindicaciones de organizaciones sociales que venían desde antes. La asignación universal por hijo, desde el año 2000, es una reivindicación de lo que se llamó en su momento el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, en pleno desastre neoliberal, ya en gobierno de la Rúa en ese momento, ¿no? Pero la verdad que un mal tiempo. Entonces, no es que sea circular, porque quienes están no necesariamente representan esos intereses y llega gente que quiere removerlos, pero además está la presión de las organizaciones sociales. Entonces, lo podría ver en un sentido diferente, que no es círculo vicioso, sino si querés buscar otras figuras, podría ser círculo virtuoso, o si querés espiral, o si querés, también lo podés plantear en términos de correlación. Gente que llega en un estado que está efectivamente en una situación de disputa, ¿no? No sé si logré contestar. Sí, sí, perfecto, profesor, gracias. No, de nada. Bueno, son cosas para pensarlas, ¿no? Volvemos a la experiencia comparada, entonces. Digo, les decía sobre las peculiaridades de Alemania, y esto que es interesante, ¿no es cierto?, que plantea este filósofo, Robert Alexi, que no me acuerdo si está en la bibliografía, pero bueno, yo siempre doy un textito que muy cortito, de un libro que tiene, que es muy valioso para hacer la transición hacia la segunda parte de lo que es de filosofía del derecho, a la parte, digamos, más dura de la filosofía, ¿no? Y lo que plantea Roberto Alexi es que digamos, que ya antes diría, porque no lo dice así Alexi, pero diríamos nosotros, antes de que fuera enunciada la ética discursiva y la democracia deliberativa, ya había una autocomprensión en la Constitución y en el Tribunal Supremo alemán de que la democracia es deliberativa, ¿no? Entonces, digo, es interesante porque hay un pasaje, sobre todo, que a mí me interesa especialmente, que está acá, miren, un fallo del Tribunal Constitucional, y bueno, acá sería bueno, pues yo la verdad no me acuerdo de ustedes, chequenlo en el texto, pero es un fallo del Tribunal Constitucional que es anterior, muy anterior, a la publicación del artículo de Alexi, por ejemplo, y es anterior a los planteos de democracia liberal. Fíjense lo que dice el fallo. El derecho fundamental de la libertad de radiodifusión despliega su protección, en primer lugar, frente al Estado. Sin embargo, precisa asimismo de un orden positivo, es decir, leyes,
que aseguren que la radiodifusión no queda ni en manos del Estado, ni tampoco en la de grupos sociales determinados, sino que acoge y reproduce la diversidad de temas y opiniones que atañen a la sociedad en su conjunto. Y hay otro texto que a mí me interesaba especialmente, pero lo pasé, me parece. Este. También, ¿no es cierto?, una referencia al Tribunal Constitucional alemán. Y dice, considera que en la lucha por el poder, ¿sí?, no está hablando como satiriza Chantal Mouffe, ¿no es cierto?, y algunos que piensan que el discurso público es, ay, somos todos buenos, a ver si te convence, logramos el consenso, no tienen ni la más pálida idea. Lo que está hablando acá el tribunal es de la lucha por el poder, y en esa lucha se produce un proceso de clarificación y transformación de las ideas, en el sentido teórico que venimos hablando, ¿no? Que una clarificación y modificación racional de las concepciones sobre la base de argumentos es posible, constituye una presunción esencial de la teoría del discurso. O sea que hay una coincidencia en una teoría que se elaboró con posterioridad con respecto a lo que dice el Tribunal Constitucional del Mundo. Y sí, por supuesto, hay una parte descriptiva que dice, supone plena libertad de discusión. Entonces la libertad de expresión, digamos, bueno, eso no lo pone. No está en común. Pero la libertad de expresión es, dicho en términos de Lexi, un derecho prima facie, y en términos de Nino es un derecho a priori. ¿Por qué? Porque es anterior por esto del reconocimiento del otro como hablante, para decirlo rápidamente, ¿no?, que habíamos hablado al principio de la clase, pero además es a priori porque es condición de posibilidad de discusión. Es condición de posibilidad de la discusión, de la deliberación. Bueno, voy al ejemplo de, digamos, de un texto mucho más reciente, un alemán que se llama Johannes Weberling, que se refiere a la necesidad de evitar el poder de opinión predominante. Entonces, en la clase pasada nosotros estuvimos viendo las diferentes etapas que plantea Habermas con respecto a cómo se fueron transformando los medios de prensa, ¿no es cierto?, de ser, digamos, unas hojitas con las propuestas y con las críticas que utilizaban los partidos políticos en el Parlamento para comunicarse con la población de sus partidos políticos, la introducción de la publicidad y cómo la publicidad luego se va transformando en un objetivo en sí mismo para las empresas periodísticas y posteriormente la oligopolización, ¿cierto? Pero acá lo que aparece en el planteo de Weberling es un poquito algo más allá, que es lo siguiente. El máximo nivel de concentración de medios es la fusión de empresas mediáticas con empresas de otros rubros,
producto de lo cual las compañías de medios pasan a formar parte de grupos ajenos al sector medio. Es evidente que existe el peligro de que un medio que depende de cierto grupo económico, de su servicio de información, tome en consideración los intereses de empresas matrices o participadas. Uno diría, en rigor hay un conflicto de intereses. Por eso, por ejemplo, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, eso fue modificado por los decretos, a mi juicio, inconstitucionales de Macri, que decía que quienes fueran a acceder a las licencias no tenían que tener otra actividad económica. Ahora, en el caso de Alemania, dice Weberling, el Estado no renunció al rol de preservar la competencia intelectual y económica mediante normas que impiden el desarrollo de monopolios de opinión que establezcan un poder de opinión predominante. Para ello fija que una concentración mediática no puede superar el 30% de todo el mercado. Apenas se pasa ese límite, se revoca la licencia por todos los canales que sean necesarios para que deje de haber un poder de opinión predominante. Entonces, esta fue una de las razones, esta fue una de las, lo que se llamaba el límite a la cantidad de licencia, fue uno de los artículos que atacó el grupo Clarín, que es el único grupo mediático que atacó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Esto fue uno de los, insisto, y fíjense, que en un país como Alemania, no solamente el mundo es así, ¿no? Pero queda claro, vos pasás el 30%, tenés que recuar, tenés que decir, ¿lograste esto? Bueno. Esto, bueno. Y el Estado le aplica, entonces, esa obligación por la que efectivamente no pasen el 30% del mercado que se suele medir en comunicación en términos de... Para que veamos. En Alemania es así, no se discute. No se discute. No se discute. No puede venir un tipo a plantear un recurso de amparo por la legislación que pone el Estado Nacional poniendo límites a la licencia. Y menos aún, digamos, haber jueces que hagan lugar. El mayor problema es claramente. Bueno, yo les diría de continuar el lunes. Terminamos con esto. ¿De qué manera? Vamos a ver algunos aspectos del libro de Nino, la Constitución de la Democracia Deliberativa, pero además lo que vamos a hacer es mostrar cómo en el fallo de la Corte Suprema, que establece la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en unos años, ¿no? ¿Sí? Pero hacemos un montón de audiencias públicas para perfeccionar el proyecto de ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Después la Corte Suprema también llamó a un montón de audiencias que son interesantes de ver, son bien interesantes, y finalmente falló, ¿no es cierto? Y en ese fallo de alguna manera consiste en una resolución de un conflicto entre derechos fundamentales. Porque el grupo Clarín reivindicaba dos derechos fundamentales: el derecho de propiedad y además también la libertad de expresión.
pero en un sentido individual. Entonces acá se da un juego interesante. Por otro lado está el Estado y otras organizaciones que básicamente sostenían el derecho a libertad de expresión, pero en sentido colectivo. Mientras las argumentaciones, como les decía, dado que es un caso difícil y se requieren a veces para dirimir los conflictos entre derechos fundamentales, se requieren estudios que en otra mayoría son superapositivos o filosóficos, se recurre a filósofos. ¿Ah? Filósofos que no están encerrados entre cuatro paredes comentando el parágrafo 25 de tal. Eso no sirve para nada, ¿no? Sino que interactúan, ¿no? con nosotros. Y acá aparecen, les decía, Santiago Nino, John Stuart Mill y Owen. Para mí una curiosidad tremenda es que no haya ninguna referencia al principio de publicidad kantiano, ¿no? Pero bueno, de todas maneras se habla de información completa de una manera esa omisión, ¿no? Pero si había un filósofo que había que mencionar en términos del uso público de la razón y de la libertad de expresión, había otro. Así que, entonces, lo que yo les propongo es que el lunes terminemos con esto. Terminemos con esto y el miércoles entonces vemos el texto de nuevos desafíos para la democracia deliberativa. El lunes hacemos un repaso y el otro miércoles nos juntamos todos y hacemos una hermosa evaluación. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, yo tenía una pregunta preparada, pero creo que la contestó con Fiamma, que es básicamente similar, ¿no? Habermas tenía que, mediante la construcción del poder comunicativo de las organizaciones sociales, para enfrentar las corporaciones en su poder, obviamente comunicacional, y su influencia en los gobiernos, yo me preguntaba, pero ¿qué sucede en una sociedad donde las políticas de Estado plantean el sostenimiento de la desigualdad comunicacional y manteniendo ahí un desbalance de poder, ¿no? Sí. Pero eso lo tenés contestado en los propios textos de Habermas y la referencia a Rawls. Es decir, cuando vos no tenés acceso al ejercicio de la libertad de expresión, y bueno, tenés la protesta en el espacio público. Es decir, esto ocurrió en la experiencia argentina, ¿no? Digo, en otras experiencias de otros países ocurrió, con distintas formas de protesta en el espacio público. Hay varios casos en Colombia, pendientes a nivel mundial. En Colombia está ocurriendo un fenómeno sumamente interesante. En nuestro país ocurrió en 1995 frente al neoliberalismo, esto que está mencionado en el texto, pero bueno, claro, no es tu experiencia, inclusive claro, bueno, la experiencia de muchos de los que están presentes, porque 95, imagínense, algunos no habían nacido, pero justamente había un la nivel de... respuesta está, la vi en el texto, profe. Yo me preguntaba también sobre si era suficiente con la protesta, que tiene un derecho a la protesta, ¿no? Por esas necesidades básicas. Porque uno está, en definitiva, enfrentando un poder mediático concentrado que traspasa las fronteras nacionales, Sí, claro, ¿no? claro. Y Pero tanto traspasa las fronteras nacionales que tienen una organización, por ejemplo, la CIP, espera que la sigla Interamericana de Prensa, pero la Sociedad Interamericana de Prensa, que uno diría, vos escuchás Sociedad Interamericana de Prensa y decís, acá es donde se defiende la prensa, no es más, realmente se defiende la prensa libre. ¿Sabes lo que es la CIP? Son los dueños de los medios concentrados. Entonces, a veces generan noticias entre ellos.
Dicen, no, qué sé yo, tal funcionario del gobierno habló, dijo que, qué sé yo, que Mitre, que Manieto, que quien sea, tal cosa, es un ataque a la libertad de prensa. ¿Eh? Y empiezan a hacerlo rebotar mundialmente. Efectivamente, es una lucha David contra Goliat. Es así. Ahora, lo que vos tenés que preguntar es que hubo un avance en términos democratizadores. Bueno, eso ya son cuestiones, a uno será su composición del lugar, dirá, esto es irreversible, vamos a una Matrix en la que estamos jodidos, ¿no es cierto? O, digamos, hay algún espacio para mayor equidad y un esquema de iguales libertades. No que la libertad la tengan un poquito, pero además. No. Bueno, efectivamente, la diferencia de poder es tremenda, es enorme. Y después, cuando vos te pones a ver el fenómeno que ocurrió en América Latina, vos imaginate, te pones a mirar Brasil. Destituyeron a una presidente con un argumento que no era de corrupción, simplemente que corrió algo que es ordinario en cualquier gobierno, usó una partida que estaba destinada en el presupuesto para una cosa, la usó para otra cosa. ¿Vale? Normalmente está habilitado o hay habilitaciones especiales, ¿no? Por eso la destituyeron. Después vos mirarás todo el juego político, cómo funciona el Congreso de Brasil, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso. Metieron preso a un tipo que fue varias veces presidente sin pruebas, porque el juez, que después se demostró que era un chanta, Sergio Moro, tenía la convicción, es decir, por una cuestión subjetiva, sin prueba alguna, tenía la convicción de que había habido algún tipo de cohecho, pago, etcétera, coima, lo que llamarlo, por el cual el expresidente se habría comprado un departamento que nunca se demostró que jamás lo hubiera pisado. Que no hubiera mostrado una cámara, ¿te das cuenta? ¿Sabes? Todos hubiéramos visto cómo Lula usaba ese departamento. Entonces acá tenemos otro fenómeno que es tremendo, que es el fenómeno del lawfare. Una nueva forma para no recurrir directamente a las dictaduras que utilizan algunos poderes. Tenemos eso. Tenemos tremenda. Entonces, lo que vos tenés que hacer es ir más o menos enterándote, porque ¿cuántos de nosotros, por decirlo de alguna forma rápida, nos comimos esas noticias que dieron lugar después a esos procesos? Entonces, estando avisados, de repente, bueno, vamos a ver en miércoles, que habrán leído ya a esta altura, si no, entonces, vos ves que el Parlamento británico llama a un personaje que es dueño, gerente o CEO de una empresa que se llama Cambridge Analytica, y el tipo dice, sí, nosotros hicimos una campaña de noticias falsas en la Argentina, para que el gobierno argentino pierda las elecciones. Declaraciones, ¿no es cierto?, taquigráfica del tipo en el Parlamento. Es muy desigual la vida, es muy desigual. Sin embargo, fíjate, alguien que querían procesar porque era súper corrupta, porque se había quedado con 2 PBI, y la gente decía, se quedó con 2 PBI. ¿Sabes lo que son 2 PBI? Un PBI de Argentina son 400.000 millones de dólares, poco más.
se quedó con 2 PBI. Iban y hacían esas, mostraban bolsos, gente contando plata, haciendo agujeros para buscando bóvedas con billetes, ¿no? Todo lo que llama la escenificación de la política, todo aquello que te entra por la representación sensible. Que se te imprime, sobre todo se imprime en las tabula rasa. Se supone que nosotros no somos tabula rasa, ¿verdad? Cuando vos sos pasivo, sos una tabula rasa. Problema. En términos de construcción de ciudadanía. Pasiva, crítica. Entonces, pero se va aprendiendo, hay un aprendizaje, hay un enorme aprendizaje. Un enorme aprendizaje de muchas cosas. Así es que bueno, después, efectivamente es un juego, es el juego de la política. Volvemos a Aristóteles. La política. Y seguimos el lunes. ¿Sí? Bueno, Dale. Gracias, profe. muchísimas gracias a ustedes, gracias por la paciencia. Muy buenas intervenciones, creo que están afilados. Profe, Sí, quería agregar una cosita, ya que ¿quién compartimos habla? cositas para ver. Tuve la suerte, así de casualidad, enganché en Nat Geo, en el cable, un documental que se llama Hitler, Avance hacia Occidente. Y muestran, bueno, es nuevo, está no en blanco y negro, sino a color y con sonido y todo, la propaganda de Goebbels. Si alguien tiene la posibilidad de verlo, la propaganda de Goebbels. La propaganda que hacía Goebbels. Que hacía Goebbels. ¿Cómo? Y es Hacé una impresionante. cosa, mandalo por el foro del Web Syllabus, los datos. Ok, ¿Vale? sí, Así tenemos bien en claro. ok. Bueno, Está muchísimas muy bueno. gracias. No, por Muchísimas favor, gracias por el dato. por favor. Gracias. Nos vemos entonces. Bueno, El lunes. Dale, nos gracias. vemos el Hasta lunes. lunes. Chao. Chao. Para todos. Buen fin de. Igualmente, Cuidarse. que estén bien y que lean muchísimo. Sí. Sí, ya sabemos. Muy bien. Chao. Chao, hasta luego.